Jurídicamente hablando, programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el espacio radial que te acerca al mundo de la ley, a todos aquellos aspectos que tienen que ver con los diferentes temas del mundo jurídico en cada una de sus especialidades. Hoy es viernes y vamos a hablar sobre derecho penal, vamos a hablar sobre delitos que tienen que ver con la agresión sexual y cómo podríamos conocer todos estos aspectos para saber qué tipo de evidencias debemos manejar. Ciertamente, pasar por una situación de estas debe ser una de las cosas más horribles y más atroces que pueda vivir un ser humano. Pero el desconocimiento en cuanto al manejo de las evidencias y en cuanto a lo que hacer y no hacer en este tipo de circunstancias podría marcar la diferencia en cuanto a establecer una persecución con un resultado positivo o otra cifra de criminalidad en impunidad. Por ello, a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana, ponte cómodo porque hablaremos al respecto. Pero antes, vamos a saludar al equipo que hace posible que lleguemos hasta ti. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer, coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje en las manos de Wanderley Arrieche. En los controles técnicos me acompaña Igor Flores y en la producción y locución de este espacio, esta servidora Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial Universidad Central de Venezuela. ¿Deseas ponerle cara a esta voz? Pues te invito a que formes parte de nuestra plataforma de streaming www.mundour.com y allí podrás tener acceso a nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones, Barquisimeto, y podrás ver no solo esta programación, sino toda la que tendremos durante el resto del día. Te vas a bajar del carro, tienes que salir a hacer una diligencia y no quieres perderte de este programa, pues no te preocupes, puedes regresar y ver la visualización completa de la programación en el canal de YouTube en diferido. Lo importante es que tengas la información contigo. ¿Quieres conversar telefónicamente? 0251-254-9586 es el número telefónico que tenemos para ti. Y si eres del team Instagram, pues bienvenido, @soy Cristina Coronado. Allí podemos interactuar a través de DMs. Me puedes indicar qué tipo de programa te gustaría, qué duda tienes respecto a este tema. E igualmente lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de la radio @102.3. De esta manera entonces arrancamos Jurídicamente Hablando, conversando en primer lugar sobre efemérides del día. Hoy es 4 de abril del año 2025 y se conmemora, entre otras cosas, el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. El 4 de abril se celebra el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas. Este día fue proclamado por la ONU el 8 de diciembre del año 2005. ¿Por qué se celebra este Día contra las Minas? El objetivo principal es crear conciencia sobre el peligro y las terribles consecuencias de las minas para la seguridad e integridad de las personas, así como también ayudar a las víctimas. Durante más de 20 años, la labor de la ONU respecto a las minas se ha centrado en cubrir las necesidades de las personas afectadas, además de conseguir que haya el menor impacto posible en las personas, ya sean civiles, trabajadores humanitarios o personas que trabajan por el mantenimiento de la paz. ¿Sabían ustedes que existe un peligro latente con el uso de las minas? Pues justamente el uso de las minas en algunos países del mundo ha representado un grave problema de seguridad para sus habitantes. Algunos de los que han sido víctimas de esta mortal arma de guerra han quedado con algún tipo de discapacidad e incluso han perdido sus vidas. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha estado durante 20 largos años tomando medidas responsables para las víctimas de lo que puede considerarse un crimen de lesa humanidad. Por ello, para que la humanidad pueda disfrutar de un planeta sostenible, es necesario que a nivel mundial
todos los países que usan las minas como explosivos de guerra se liberen de ellas de una vez por todas. Si deseas apoyar esta magnífica iniciativa, entonces utiliza el hashtag #NoMásMinas. La información legal que necesitas, siempre a tu alcance. Te mantenemos al día con las últimas noticias jurídicas por Unión Radio 102.3 FM. Como les dije, el día de hoy vamos a conversar acerca de derecho penal, específicamente sobre tratamiento victimológico en materia de agresión sexual. ¿Y por qué? Porque este tema suele ser bastante engorroso, puede generar bastante incomodidad en algunas personas por aquello de pensar solamente en ser víctima de una agresión sexual. Puede ser una de las cosas más traumáticas que los individuos puedan pasar, pero justamente el hecho de conocer toda esta información, de manejar todo lo necesario para saber de qué manera vamos a colectar las evidencias, de qué manera vamos a tratar a una víctima de agresión sexual y todos los aspectos que tienen que ver en este sentido, nos van a ayudar a marcar la diferencia. Y para ello, el día de hoy me acompaña una invitada muy especial que ya se está instalando acá en la cabina. Venga, siéntese que esta silla es suya, doctora. Y justamente lo que quiero hacerles ver es que en este tema tan particular hay que hablar con propiedad sobre ello. Y por ello me he permitido invitar a la doctora Gioconda Silva Zurga. Gioconda es abogada, especialista en Derecho Procesal Penal, especialista en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo, magíster en Criminalística, doctora honoris causa en Derechos Humanos y además fue fiscal auxiliar del Ministerio Público y fiscal auxiliar actualmente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara, excónsul de nuestro país y notario. Ha tenido, si se quiere, una trayectoria jurídica bastante versátil. En lo personal, debo decir que es una entusiasta del saber, está siempre metida en todo lo que tiene que ver con jornadas, ponencias, actividades de capacitación y pues yo complacida de formar parte en este momento de tu equipo, algo de lo cual vamos a hablar ya al cierre de la entrevista, pero en primer lugar darte la bienvenida y decirte gracias por estar aquí el día de hoy para hablar justamente de todo lo que tiene que ver con la agresión sexual y el tratamiento que le debemos dar no solo a la víctima, sino a esas evidencias y orientar justamente a mi audiencia acerca de la forma en la que debemos llevar a cabo esto. Bienvenida, Gioconda, ¿cómo estás? Efectivamente, muchísimas gracias, Cristina. Para mí es un honor estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. La ansiaba con mucho No, vale. fervor, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente, Cristina, este flagelo que invade a la sociedad, tanto venezolana y a nivel internacional, o sea, no es nada más acá en Venezuela esta situación. De hecho, fíjate, la interrogante que planteo, pero mañana, esta interrogante que voy a dejar en el aire, mañana la contestamos. La contestamos en el desarrollo de nuestras ponencias. Hay mucho desconocimiento con respecto a ese protocolo que se debe seguir tanto con la víctima como con sus familiares, cuando estamos ante la presencia de un delito de abuso sexual. Entonces, mi inquietud ante todo es esos primeros cuidados y esas atenciones que se le da a la víctima en los centros hospitalarios, que si son mal manejadas, ¿verdad? Y los operadores que atienden, bien sea, llámense enfermeras, llámense médicos, personal de salud en general. Correcto, muchas gracias por... entonces resulta que si ese trato y esa atención y ese manejo de esas evidencias de esos primeros minutos se hacen mal, eso va a repercutir, va a incidir en los resultados de esas evidencias que posteriormente se van a mandar a procesar mediante la cadena de custodia ante un laboratorio de criminalística, bien sea el laboratorio de criminalística por excelencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, o bien sea la unidad de víctimas del Ministerio Público, o bien sea el laboratorio de criminalística de la Guardia Nacional, que por lo general son los que se utilizan cuando pasan este tipo de hechos. Ahora bien, hay muchísimo desconocimiento, Cristina, y me parece increíble. Sí. Ayer estuve visitando el Ministerio Público, en el cual estuvimos nosotras en una oportunidad y fuimos compañeras de trabajo.
Y hoy en día, hay muchísima gente joven y gente también preparada porque Claro. se están capacitando. De hecho, han mostrado muchísimo interés por esta ponencia que estamos haciendo nosotros. Eso llaman a cada rato, por favor, 10 entradas, por aquí 5 entradas. Mira, quieren ir los estudiantes de Derecho que están de pasante en la Fiscalía del Ministerio Público, del Tribunal de Violencia también nos llamaron solicitando entrada. Entonces hay mucho interés por estos temas que vamos a disertar. Ya eso es mucho. Correcto, entonces eso me llena de entusiasmo, ¿ve? Porque están interesados en la academia y en conocer y en prepararse. Ahora bien, he observado con gran preocupación que hay mucho desconocimiento con respecto a los protocolos a seguir. Y fíjate que cuando hablamos del protocolo a seguir en casos de agresión sexual, de una vez se vienen una cantidad de preguntas en relación al hecho de a quién le corresponde esto. Porque fíjate que si nos trasladamos a un nosocomio, vamos a decir, bueno, ¿cuál es el personal que está de guardia? Tengo un R1, tengo un R2, tengo un adjunto de guardia, tengo un jefe de servicio, pero al fin y al cabo son profesionales de la medicina en formación que aún si se quiere todavía no tienen una cultura forense. ¿Ya? Hasta una responsabilidad. Exacto, porque desde el punto de vista jurídicamente hablando, ellos están en una formación en donde ni siquiera podríamos decir que ya han decidido establecer entonces cuál va a ser su especialidad. Y así las cosas, mal podrían entonces tener conocimientos criminalísticos en cuanto a la colección de estas evidencias. De allí que haya esta necesidad de la interdisciplinariedad, en donde nosotros como operadores de justicia, como abogados y como de pronto conocedores en la materia, hagamos este tipo de actividades para dar información. La información es poder, como siempre digo, y el hecho de poderles suministrar a todas estas personas algunas técnicas que incluso hasta pueden ser sencillas, y las vamos a desarrollar en el programa de hoy, que van a marcar la diferencia. Tiempo que pasa, verdad que huye, máxima de criminalística. Esas primeras 48 horas, si yo no le doy el tratamiento correcto a esas evidencias, entonces, ¿qué va a pasar con esas víctimas? Lo primero que vamos a hacer es partir, Yoconda, de la necesidad de concientizar a toda la audiencia en la factibilidad de que estén pasando por una situación de estas, de qué hacer en esas primeras horas de un ataque de agresión sexual. ¿Cuáles son tus primeros consejos para esa situación? Que esperemos que nadie pase por ella, pero si va a pasar, pues bueno, ya por lo menos tenemos la información. Correcto. Bueno, fíjate, ahorita no les voy a dar mayor información al respecto porque si no, entonces voy a decir todo por acá y mañana la gente no va a ir porque va a decir, ay, ¿para qué voy a ir si ya dio todas las respuestas? Sí van a ir. ¿Ok? Pero sí es de suma importancia que nosotros, todos los individuos de la especie humana, sepamos y tengamos este tipo de conocimiento, Cristina, porque no porque seamos mujeres vamos a ser víctimas o somos vulnerables o somos susceptibles. Los niños, por lo general, porque son los seres más vulnerables, tienden a ser víctimas, pero también hay hombres. Claro, totalmente. En estos días leí por ahí en las noticias a nivel internacional de dos o tres mujeres que secuestraron a un hombre y lo violaron durante días. Entonces eso sucede. La gente se ríe, cree que es un chiste, pero es una realidad. Entonces los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de hechos de abuso sexual. Las mujeres, pero las más susceptibles somos las mujeres y sobre todo los niños. Yo que estuve ejerciendo funciones tanto de fiscal en materia de violencia de género como protección penal de niños y adolescentes. Y mira, Cristina, me conseguí con cualquier cantidad de irregularidades que de hecho cuando decidimos realizar estas jornadas, que se comenzó a conformar el equipo y dijimos, vamos a hacer las primeras jornadas de ciencias penales y forense llamadas doctor Marcial Anduesa Castillo, un personaje ícono acá en la región, en el mundo jurídico, fue fiscal, fue juez, fue fiscal en el tribunal disciplinario, o sea, un hombre muy querido, quien nos acompañó hasta reciente fecha, que falleció, Dios lo tenga en la gloria y brille para él la luz perpetua. El doctor Anduesa hizo muchos aportes en el mundo jurídico y por eso estas jornadas en su memoria y continuaremos haciendo. Este es un abrebocas para el futuro, que estas jornadas cada vez van a ser mucho mejores y vamos a traer grandes personalidades. En esta oportunidad nos está acompañando el psicólogo forense Víctor Méndez, el comisario Ríger Sandoval del Laboratorio de Criminalística, la doctora Laura Adán, quien nos va a hablar sobre la evolución dogmática y las jurisprudencias que tienen que ver con los delitos sexuales. Usted, mi doctora
abogado, magíster y especialista en el área, Cristina Coronado, que va a hablar de esa disertación tan interesante e importante que son los ciberdelitos sexuales. Muchos niños involucrados en estos hechos como víctimas. Y esta servidora, Yoconda Silva, que les voy a hablar sobre el manejo de evidencias biológicas en los delitos sexuales en el área médica. ¿Esto por qué, Cristina? A raíz de esta situación que se me presentó cuando fui fiscal en materia de protección de niños y adolescentes, me trasladé en varias oportunidades al hospital, acá en Barquisimeto se llama... Agustín Zubillaga. Agustín Zubillaga, correcto, y observé evidencias... Mal manejadas, mal colectadas. Increíblemente, o sea, las evidencias biológicas, y de hecho mañana mi disertación voy a arrancar haciendo una diferencia entre las evidencias biológicas y u orgánicas, perdón, y las evidencias inorgánicas, que son las materiales, que son las no biológicas, obviamente. Debe tener un tratamiento y un cuidado distinto una de la otra. Y por lo general, las evidencias biológicas deben ser colectadas en envases especiales, bolsas de papel o bolsas de cartón, envases, no se pueden colocar en recipientes donde la evidencia pueda... Por los gases propios de... Correcto, con los gases, por la humedad, se pueda contaminar. Porque entonces cuando esta evidencia sea trasladada mediante la cadena de custodia, sea incorporada a la investigación de manera, pudiésemos decir, legal y técnica, para ser procesada dentro de los laboratorios, por supuesto que esos resultados van a ser erróneos. Tendríamos incluso el riesgo de incurrir en falsos negativos. Por supuesto. Y ahí hay un interés súper grande con el tema criminalístico, porque recordemos que hay algo que se denomina el principio de transferencia. Hemos hablado en algunos programas acerca de ello. Esto es esas cantidades de evidencias y fluidos que se transfieren tanto de la víctima al victimario en situaciones de agresión sexual, que bien como lo describe el término, es algo violento, ¿ok? La agresión, incluso en aquellos casos en los cuales la víctima no puso resistencia, hay una violencia implícita allí. Y por esta razón, a través del principio de transferencia, habrán muchísimas evidencias que forman parte de este caudal aquí que se debe colectar correctamente, como bien lo dice nuestra invitada del día de hoy, para poder hacer justicia. ¿Qué le decimos en primer lugar a una persona que probablemente entonces pues tenga dudas acerca de esto? ¿Qué es lo primero que debe hacer una víctima de una agresión sexual? Primeramente, tratar de recibir la atención médica adecuada, ¿verdad? Y también psicológica, tanto ella como su familia, porque no es tan solo ella la víctima. Esto por lo general genera un estrés postraumático, ¿verdad? Que también va a incidir en ese desenvolvimiento con su vínculo familiar. Entonces también deben recibir esa atención de un equipo multidisciplinario más apropiadamente, ¿verdad? Y esta víctima tiene que buscar la manera, porque en algunas ocasiones que la víctima es agredida sexualmente, lo que le produce es asco y busca la manera de bañarse, quitarse la ropa, tratar de asearse para quitarse, porque siente asco por lo que le ha sucedido y está contaminando las evidencias en ese sentido. La estamos perdiendo. Si su primera reacción, que ojo, es una reacción si se quiere natural, pero correcto, que evidentemente es una reacción que va en contra de lo que deberíamos obtener acá en la investigación. Si su primera reacción es la de bañarse, debe usted saber que el agua limpia muchísimas evidencias y nos está quitando la posibilidad de aprehender a esa persona que la agredió. Entonces, en lugar de ir corriendo a casa a bañarse, lo primero que debería hacer una víctima de agresión sexual es ir corriendo al centro asistencial más cercano. Correcto. ¿Para qué? Para que se tenga la contención desde el punto de vista de la atención, como bien lo dice nuestra invitada, no solo del profesional de la medicina, que evidentemente hará los estudios ginecológicos y anorrectales necesarios, pero también por el equipo de psicólogos que deberían estar por lo menos prestos en cualquier centro asistencial, como para hacer esa contención emocional de ese estrés postraumático que se puede generar por una situación de estas. Pero, ¿qué pasa, Yoconda, si de repente entonces no hice eso? Fui y me bañé, pero no he lavado la ropa. ¿Puedo hacer algo con esa ropa? ¿Podría ayudar a la investigación el tener esa ropa aún sin haberla lavado? Por supuesto, por supuesto. La ropa viene siendo un testigo mudo, ¿ok? Que en el momento de ser captada o ser
colectada, gracias, por el equipo especial mediante la cadena de custodia y dentro de lo que es el protocolo, ¿verdad?, de la cadena de custodia contemplado en el artículo, corrígeme si me equivoco, 197, 198 del Código Orgánico Procesal Penal, correcto. Resulta que allí es importante que esas evidencias sean colectadas por un equipo especial, ¿verdad?, que está capacitado para levantarla, porque pueden haber muchas evidencias allí. La ropa pudo haber sido rasgada. En el laboratorio de criminalística obviamente se estudia lo que es el tejido y se puede observar si de verdad la ropa fue rasgada, si pudo haber caído alguna sustancia seminal o alguna sustancia hematológica que por lo general son las evidencias que van surgiendo, o apéndice piloso, que van quedando allí. Cuando en el momento que se le hace el barrido a la ropa, entonces podemos conseguir muchas cuestiones, muchas evidencias propiamente allí. ¿Qué hacemos entonces? De repente, bueno, llegamos a casa, nos bañamos, no aguantamos todo lo que era el olor, la sensación de sentir a esa persona todavía cerca de nosotros y bueno, por allí perdemos algunas de esas evidencias, pero tenemos la ropa. En primer lugar, entonces, acá, como lo está diciendo nuestra especialista en el área, colectar esas prendas de vestir en bolsas de papel. ¿Ok? Todos tenemos en casa una bolsa de papel, bien sea la de la panadería o alguna bolsita que tuvimos, preferiblemente algo que no esté contaminado con algún otro tipo de sustancia, pero entendamos la diferencia entre colectar una evidencia de este tipo en una bolsa de plástico y en una bolsa de papel. Si lo hacemos en una bolsa de plástico, producto justamente de los gases que emanan del calor, de la temperatura y ahora con estos calores que están haciendo, vamos a quizás borrar estas evidencias. Si lo hacemos en una bolsa de papel, podemos preservar un poquito mejor. Sé que en la práctica es complicado de pronto que se trasladen funcionarios hasta nuestra casa a colectar. Por esto entonces les estamos dando este tip. De allí que fuera necesario que usted vaya directamente al centro asistencial, en donde se supone que deberían haber brigadas hospitalarias capacitadas también para ello o para ayudar a los médicos. Y el cuerpo en sí mismo, Yoconda, esos vestigios anatómicos que incluso después de bañarse también podrían estar. ¿Cómo podemos orientar a la audiencia al respecto? Bueno, por supuesto que el médico que le va a dar esos primeros cuidados, esa atención a la víctima, debe referir a la víctima al médico forense, a objeto que él se le practique las experticias, tanto el reconocimiento físico como la experticia ginecológica anal, ¿verdad?, que es el médico forense es quien está facultado, está capacitado para realizar lo que es el froti y lo que es el levantamiento de esas evidencias como tal. Pero también hay algo importante, Cristina, que te quiero mencionar, que a veces hay víctimas que no son víctimas, sino todo lo contrario. En mi desenvolvimiento como fiscal del Ministerio Público, me encontré con un caso muy particular, todavía la recuerdo, que acude ante el Ministerio Público a formular la denuncia manifestando que había sido abusada sexualmente por un vecino. Y resulta que, bueno, yo la comienzo a interrogar, ¿sabes? Las preguntas que por lo general uno le hace a la víctima. ¿Y cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Dónde te encontrabas tú? ¿Tenías algún contacto con él? ¿Eran amigos? O sea... El abordaje inicial. Correcto. Entonces ella me manifiesta que había sido en la camioneta del agresor, ¿verdad? Entonces que ella le había solicitado la cola y que cuando ella él se bajó supuestamente a hacer pipí porque andaba bebiendo y andaba con unas latas de cerveza. Y entonces él se baja y se va hacia el lado del copiloto a hacer sus necesidades fisiológicas. Y en ese momento aprovechó, abrió la puerta y se le fue encima. Ella trató de salirse por la puerta del piloto, pero él se le fue encima y la logró dominar y la comenzó a violar. Ahora bien, yo me pongo a aplicarle, porque los abogados siempre utilizamos la lógica, ¿verdad? Yo vengo y digo, ok, si estás en el puesto del copiloto y él se bajó para entrarte, abrirte por allá, la puerta del copiloto había quedado hacia la calle, no hacia la acera, sino hacia la calle, ¿no? Y él trata de meterse hacia el asiento, que fue donde aprovechó, y el volante ¿dónde queda, Cristina? Entonces, cuando ella va en la narrativa, en las preguntas que le voy realizando, yo digo, ¿está víctima? No es tan víctima. Y le digo, ven acá, tú me puedes acompañar, vamos a hacer un recorrido por la zona para que más o menos me expliques, para yo ubicarme en el espacio, tiempo y lugar.
Y resulta que, bueno, descubrí que la víctima no era tan víctima. Era que una esto simulación. Lo estaba haciendo ella porque se había enamorado de un hombre casado. El hombre le había prometido que se iba a divorciar para establecer una relación con ella y le había incumplido. Y entonces ella inventó todo este cuento. Y vino a pagar los platos el pobre vecino de la camioneta. Y yo le dije, hija, ¿sabes lo que le hace un violador en la cárcel? Claro. No es que ni tan siquiera lo dejan entrar. Está poniendo un pie y ya lo están violando y lo están Totalmente. matando. Le digo, ¿sabes lo que estás haciendo? Le Y qué digo. interesante en este sentido, y valga la reflexión, en cuanto al hecho de la simulación de hechos punibles y la gravedad que esto tiene que ver, pero la pericia del criminalista que está atendiendo a esa persona que está formulando la denuncia, porque hay casos en los cuales sencillamente las cuestiones se hacen en tal nivel de automatización, Yoconda, que no se atienden a esos pequeños detalles y de repente se procesa una denuncia de este tipo y se hace justamente una investigación que sin duda, como bien lo señalas, le puede cambiar negativamente la vida a la persona. Al regreso vamos a hablar de estas situaciones y de todos esos criterios de coherencia en el verbatim que maneja la psicología forense, en esa anamnesis, esa narración de la víctima y en cómo aquellos aspectos de las evidencias criminalísticas nos dicen si pasamos o no pasamos por una situación de esas. No se vayan, cumplimos con un compromiso comercial y ya regresamos a Jurídicamente Hablando. Exploremos los matices del derecho, desde los principios más básicos hasta los dilemas más complejos. Jurídicamente Hablando.
Sintonízanos a través de la web mundour.com/Barquisimeto. Barquisimeto, conectados contigo. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta en Jurídicamente Hablando con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM, conectados contigo y conectados justamente con algo tan delicado como lo que es la indemnidad sexual. El día de hoy me acompaña un abogado especialista en el área, quien me complace muchísimo tener en este espacio, porque justamente lo que quiero es que cada uno de ustedes sientan la cercanía que viene dada de la experiencia de haber tratado con este tipo de investigaciones y seguir tratando ya a nivel del ejercicio profesional con este tipo de casos, ya si se quiere con la garantía de saber qué hacer y qué no hacer, y que usted en algún punto requiere esa asesoría para evitar cualquier sesgo de impunidad. Hablábamos en el break, Gioconda, acerca de el hecho de lo delicado del mal manejo de las evidencias, por cuanto podrían caer en manos de abogados inescrupulosos que defiendan a un agresor sexual, y al darse cuenta de estas falencias en la técnica criminalística, pues lamentablemente se pueden generar consecuencias garrafales desde el punto de vista procesal, aquella diferencia entre la verdad verdadera y la verdad procesal. Hablemos un poquito de eso para que nuestra audiencia sepa cuán importante es todo esto. Bueno, sí, efectivamente, Cristina, el manejo de las evidencias es sumamente importante para los abogados defensores, porque en ocasiones, como antes del break te había comentado, hay víctimas que no son tan víctimas. Entonces, esta situación la puede aprovechar un abogado defensor para defender a su cliente, obviamente, y que se haga una correcta y justa administración de justicia. Sin embargo, también hay abogados que defienden a su cliente a capa y espada, a sabiendas que su cliente es responsable del hecho, y busca las maneras que haya algo, algún vacío, que haya alguna duda, que haya algo que pueda favorecer a su cliente para tratar de salvarlo y que quede impune el hecho. Recuerdo también en una oportunidad cuando me desenvolví como fiscal del Ministerio Público en materia de protección de niños y adolescentes, hubo un caso que me llamó mucho la atención, que la niña había sido abusada, una niña de 15 años había sido abusada por el esposo de su prima. ¿Recuerdas en aquel momento que hubo muchas inundaciones acá en el estado Lara, que se cayeron puentes, sí. Muchas familias damnificadas en virtud que sus casitas se cayeron por ser bueno, pues a raíz del fenómeno natural, la lluvia y todas estas cosas? Entonces la muchacha estaba recién casada y se traslada con su esposo a casa de sus tíos, que la querían como una hija, y el esposo de la muchacha aprovechaba en las noches cuando la niña estaban todos dormidos y abusaba de la joven, de la adolescente de 15 años. La niña se quedaba callada porque el papá tenía una dolencia de cardíaca, y decía, si yo digo algo mi papá se va a morir de un infarto. Lo cierto es que el hombre abusó de la muchachita en varias oportunidades y la niña queda embarazada. Wow, genética forense con eso. Wow. Pero entonces el abogado defensor, muy bueno por cierto, hoy en día no está en el país, defendió a sabiendas que el hombre era responsable, y ese hecho quedó impune. Imagínate tú. Porque logró desvirtuar lo que fue el hecho de la violación. Porque de paso, como dijimos al principio, en la criminalística la premisa tiempo que pasa, verdad que huye, es real, es verdadera. Cuando la niña se vino a saber que la muchachita estaba embarazada, era porque efectivamente la llevan a un centro hospitalario porque estaba presentando ciertos desmayos y cuestión. Y entonces es cuando se percatan que la niña está embarazada. Tenía como que eran 4 meses de gestación y no se sabía. Posteriormente, cuando se traslada la comisión de investigación a ese hogar, al cuarto de la niña, tratar de tomar evidencia, no había ningún tipo de evidencia de interés criminalístico porque había transcurrido más de 4 meses. Aunque fueron violaciones de manera continuas, ¿verdad?, secuenciales, ya había transcurrido bastante tiempo, entonces no se lograron recaudar
ningún tipo de información de interés criminalístico. Entonces, ese abogado se basó para ejercer su defensa, que no era violación, que había sido consensuado y tal y qué sé yo, y al final... Intentó modificar entonces el nomen juris de un acto carnal con víctima especialmente vulnerable a un acto consensual. Sí, Cristina. Claro, sin embargo, más allá, independientemente de lo que sea cada uno de los casos, porque si algo tenemos los abogados es que cuando empezamos a tertuliar sobre casos, empezamos a buscar las soluciones jurídicas. Me llama poderosamente la atención el por qué no se valieron de la genética forense para demostrar el nexo causal agresor-víctima. Bueno, sabes que de hecho en el año 2013 realicé una tesis y entre eso está la propuesta de una creación de un banco de genética, un banco de ADN acá en el Estado Lara, en el Laboratorio de Criminalística, porque ¿qué pasa? Que actualmente, y para aquel entonces, o sea, te estoy diciendo que ese hecho sucedió en el año, cuando fue... Cuando fue la vaguada, estamos hablando... Sí, exacto. Sí, eso sería... como en el año 2000, 99, 2000, o sea, ni tan siquiera el Laboratorio de Criminalística de Parque Carabobo existía, existiera el IBIS, ¿verdad? Entonces, mientras llevan esas evidencias a ese instituto, son procesadas y todo esto, transcurrió mucho tiempo. Y esto, bueno, como vuelvo y repito por tercera vez, tiempo que pasa, verdad que huye. La defensa alegó que había sido una relación consensuada, que sí, que efectivamente el niño sí, porque el ADN resultó ser positivo. Claro, claro. Para aquel entonces esperaron que el niño naciera para hacerle la toma de muestra. Hoy en día la ciencia está mucho más avanzada y no se requiere esperar que la víctima para poder tomarle la muestra y saber del ADN del niño. En aquel momento se tuvo que esperar y entonces al final lo bonito de esta historia, toda historia triste tiene algo que termina feliz. La muchachita estudió Derecho y se graduó de abogado. Sí, qué bonito eso. Y fíjate que hay un patrón común que desde el punto de vista de la psicología a mí me llama poderosamente la atención, y es que la víctima de agresión sexual o termina siendo abogado en un ánimo de tratar de defender a aquellas que pasaron por lo mismo, o termina siendo parte de un organismo de investigación policial. He encontrado muchas funcionarias que al momento de entrar propiamente a lo que es su historia de vida pasaron por una situación de esta, y bueno, eso nos habla más de la resiliencia de la mujer venezolana en particular, ¿no? Hablando de estas fronteras. Ahora, Gioconda, el tema de ese procedimiento que se inicia con una agresión sexual. Hemos hablado hasta la saciedad acerca de la importancia de esas primeras horas, pero hablemos también de todo lo que implica el proceso en sí mismo. Existe algo que a mí me preocupa muchísimo, y es el hecho de el desgaste de la víctima y, si se quiere, la pérdida de confianza institucional, que hace que en algunos casos no quiera ir, no quiera denunciar, sienta que va a haber corrupción de por medio, y en fin, una serie de cosas que incluso a veces hasta por la misma sociedad: no vale, no denuncies, eso no van a hacer nada, lo que van a hacer es ridiculizarte a nivel social, todo el mundo se va a enterar lo que pasó contigo. ¿Cómo podemos asesorar a las personas que nos están oyendo en cuanto al no atender a esas muy malas sugerencias y justamente hacer la persecución penal para lograr la obtención de justicia allí? Bueno, Cristina, primeramente buscar ayuda psicológica, recibir atención psicológica. El psicólogo te va a dar las herramientas para poder afrontar esta situación, y hay que hablar con la víctima y decirle, porque si la víctima se siente desasistida, la estás revictimizando, y al final la víctima va a terminar decepcionada, va a terminar siendo doblemente víctima. Hay una ciencia en la criminología que se llama victimología, y ahora en México le dicen victimalística. Que la victimalística es una ciencia que está surgiendo, ¿no? En México ya tienen manuales, de bastante libros. data. Lo que pasa es que ahora le están dando esta forma, bueno, ¿no? Se le está dando a la atención que antes ya como que nadie tomaba en cuenta esto. Con respecto a la víctima, hay efectos primarios, secundarios, terciarios y hasta cuaternarios. Ese primario es ese primer contacto con el agresor, en el cual justamente él produce el daño, y en ese momento hay una
hay un intercambio, hay una transferencia de evidencias entre la víctima y el agresor. Después viene lo que son los efectos secundarios, que es cuando la víctima acude al centro hospitalario o le informa a sus familiares que ha sido abusada, y entonces para recibir esas atenciones, esos cuidados, el terciario es el efecto que le produce a la víctima cuando acude a los organismos de seguridad para dar declaraciones y revivir nuevamente ese hecho que lo ha afectado, que en muchísimas ocasiones, vamos a decir el 99.99%, te da lo que es o produce, el efecto que produce en la víctima es el estrés postraumático, por lo cual ella tiene que ser atendida por un equipo multidisciplinario que le ayude a salir de esa situación, porque terminan en ocasiones en depresión y hasta suicidándose. Claro, claro. Y justamente ese punto, qué bueno que lo digas, Yoconda, porque ese momento mediante el cual la víctima se ve frente a un extraño. Imagínate, sobre todo en aquellos casos, y ojo, sin ánimos de establecer aquí cuestiones de género, yo hablo siempre de la sensibilidad que hay que tener en cuanto a quién atiende a la víctima. Si la víctima solicita ser atendida por una mujer porque se siente más cómoda conversando con una mujer, el Estado debería tener la capacidad de proveer funcionarias femeninas para atender en aquellos casos en donde la víctima se sienta más cómoda con una mujer. Y el tener que contar ante una persona que no conoces, y si es un hombre, toda esta situación por la que pasaste podría incluso afectar la capacidad criminalística de obtener detalles que la víctima quizás no quiera decir, ¿sabes? Me tomó de tal manera, me abrió las piernas, me hizo esto, me penetró bien, ¿sabes? Una serie de cosas que son vergonzosas conversarlas frente a una persona a quien no conocemos. Y qué bueno que hagas referencia al hecho de la necesidad de repetir ese testimonio, porque desde el punto de vista de la praxis forense, lamentablemente la víctima tiene que contar esto varias veces. Correcto. ¿Y por qué? Porque si no lo cuenta, nosotros en primer lugar no podemos verificar la coherencia del verbatim, esta famosa muchacha que tú decías con la denuncia esta de la camioneta. Pero además de esto, la verificación con los profesionales multidisciplinarios que entran en la investigación y que a todo evento tienen que coadyuvar para hacer sus análisis. El punto es, y justamente en base a estas nuevas tendencias victimológicas, ¿por qué no hacer una buena declaración única en un abordaje correcto que quede grabada y que luego los especialistas obtengan, analicen y verifiquen desde su sapiencia para no tener que victimizar realizar nuevamente una prueba anticipada? Es lo correcto, ahí lo conducente sería realizar una prueba anticipada a objeto de que la joven o la víctima reciba ese tratamiento psicológico, que muchas veces se busca borrar ese espacio de su mente, que es bien difícil, sabemos que es bien difícil, pero para no tener que estar repitiéndolo. Exacto, en realidad no se borra, pero se enseña a vivir con eso. Correcto. Pero no es necesario, como bien lo señalas, estarlo repitiendo todo el tiempo. Entonces, para eso se recomienda lo que es la prueba anticipada. Y justamente desde tu experiencia, podríamos hablar acerca de la practicidad de esa prueba anticipada. ¿En qué momento procesal podemos obtener esa prueba anticipada y en qué puede ayudar a las personas que nos están oyendo, que no son abogadas, el hecho de que se haga? ¿Cómo es eso de preservar ese testimonio? ¿Será posible? ¿Sí será factible de que una víctima de agresión sexual declare ante un juez en una única oportunidad y se olvide de ese proceso, más no por eso signifique que no se haga justicia? Por supuesto, Cristina. Bueno, primeramente solicitarle al Ministerio Público, que es el órgano de investigación por excelencia, quien es el que ordena la práctica de diligencia, solicitar ante el Ministerio Público, hacer la solicitud ante el tribunal a objeto de practicar esta prueba, preferiblemente en los primeros días que se inicia la investigación, para no tener que seguir dándole largas, y tratar de poner a la víctima lo más en control psicológico, de inmediato, pues, de control psicológico, de manera que la podamos ayudar en ese sentido y pase y trate de superar esa situación de manera más rápida, si se quiere, sí. Y hay un componente bien interesante a nivel de todo lo que tiene que ver con la investigación, y es justamente lo que implica la protección de los datos de la víctima.
algo que siempre le preocupa a las personas es, yo no quiero declarar porque va a salir mi nombre, mi dirección, todo Suele ahí en el suceder. expediente. ¿Qué estrategias jurídicas existen actualmente para que las personas se sientan seguras en este sentido? Bueno, Cristina, hay lo que es la protección de víctimas y testigos, ¿verdad? Y hay un acta procesal o un acto procesal en el cual se pueden reservar también lo que es la información de las víctimas, dirección, teléfono y de los mismos testigos. Hasta que ya en el tribunal, cuando vayamos a debatir, que esto ya pase, ya pasó por las etapas y ya estamos en control y estamos después en juicio, allí sí se va a develar quiénes son esos posibles testigos, ¿verdad? Pero en principio puede existir lo que es la reserva de información a objeto de proteger pues tanto a víctimas y testigos, y existe una ley de protección de víctimas y testigos, obviamente. A ver, me preguntan por acá, fíjate tú, médicos que están justamente al pendiente de esto. Como médico de emergencia, ¿qué es lo que debo colectar al recibir a una víctima? No le vamos a dar la jornada completa, doctor, pero por lo menos sí le podemos dar unos tips. Me gustaría saber quién es ese médico que está preguntando para obsequiarle una entrada. Ah, bueno. Para que vaya mañana. Buenísimo, vamos a comprometerlo por aquí. ser la primera persona que se está comunicando con nosotros, que pase por acá por Unión Radio, tercer piso del Centro Comercial El Parral, a retirar su entrada. Pero respondámosle igual. Vamos a responderle, bueno, principalmente la ropa, ¿verdad? Y la va a colectar y la va a colocar en una bolsa de papel o un sobre de Manila que le dicen sobre de madera, que es ese sobre de Manila, es el sobre marrón, ¿verdad? De manera, y lo etiqueta, le coloca o con un lapicero, le coloca allí, cierra bien el sobre con grapas o con celotep y le coloca el nombre, el número de la historia, la fecha, o sea, toda la información de la víctima, porque señor médico que está allí escuchándonos, me tocó, Cristina, encontrarme hasta 8 evidencias en el puesto de enfermería, en el puesto de enfermeras, que no tenía ningún tipo de identificación. ¿Todas juntas? Todas juntas. Wow. Y bueno, separadas, pero allí acumuladas, sin nombre, sin dirección, sin ningún tipo de información. Y yo digo, ay, ¿cómo me llevo yo esto y qué voy a hacer con esto? ¿Tú consideras, Yoconda, que en el caso, por ejemplo, de las prendas de vestir, camisa, short, bloomer, brasier, cada una de ellas debería ser colectada en un sobre individual o se podrían meter todas en el mismo? No, en un sobre individual, Cristina, porque una puede contaminar a la otra. Excelente. Una puede tener semen, otra puede tener folículos pilosos, otra puede apéndices pilosos, perdón, otra puede tener sudor, otra puede, entonces son evidencias distintas. Se debe, y mira, y esto ha pasado, lo colectan y lo meten todo en una sola bolsa. Ojo con eso. En una oportunidad los mismos funcionarios policiales lo han hecho. Yo de verdad me quería morir. Un joven que sufrió un disparo, víctima de un disparo por arma de fuego. Eso sucedió en Carora, y el funcionario policial me llegó con una bolsa plástica y venían el arma, venían las conchas de los proyectiles que fueron disparados, los lentes del agresor, o sea, todo eso se contaminó de tal manera que yo me quedé así como que, ¿what? Dios mío, o sea, los mismos funcionarios policiales deben recibir instrucción del manejo de las evidencias. Para responder también a este médico, importante, doctor, que tenga en la sala de emergencia un corta uñas. Yoconda, hablemos de los apéndices córneos, por favor, para el personal médico, porque hay médicos que ni siquiera le prestan atención a la importancia y a todos los elementos de interés criminalístico que pueden haber bajo las uñas de una víctima de agresión sexual, producto justamente de esa lucha. Wow, interesante, de verdad que sí. Una de las cosas que siempre establecemos, sobre todo en esta competencia, que también la compartí contigo, era justamente tratar de orientar. En este caso hicimos varias visitas específicamente al Hospital Pastor Oropesa y tratábamos de orientar a los médicos de allá en indicarles que hay un kit de emergencia que ustedes deben tener. ¿Este kit qué debe contener? Debe tener, por supuesto, las láminas de Peltri para los frotis vaginales.
¿ok? Usted necesita las láminas de peltre, necesita hisopos para hacer el frotis, necesita corta uñas para cortar las uñas de la víctima, pero a su vez necesita un receptáculo. Puede ser estos cositos para las muestras de heces. Allí usted puede cortar las uñas de la víctima y las puede guardar. Y no lo hay. Y no lo tiene. Usted puede también, cuando por ejemplo colecta apéndices pilosos, que muy bien lo señala Yoconda, que son una de las evidencias más comunes en materia de agresión sexual, bien sea por los vellos púbicos o bien sea por la misma lucha y todo esto. Esos apéndices pilosos deben ser colectados en algún receptáculo. ¿Y cómo los agarra? Son tan pequeñitos que usted necesita una pinza de cejas. Esto tiene que formar parte de su kit. Guantes, evidentemente, necesita tener guantes de látex, que esto es propio del sistema de salud pública. Y los famosos sobres de Manila que les ha dicho nuestra invitada del día de hoy. Si usted tiene ese kit básico, doctor, doctora, residente, personal de salud que se encuentre allí, usted puede coadyuvar al sistema de administración de justicia para que se capture a un agresor sexual. Si por el contrario usted no le puso cuidado a nada de esto, no atendió a la víctima, dijo, esto no es mi problema porque yo no soy abogado, tengo 1000 pacientes aquí en la emergencia, entonces lamentablemente usted está obstaculizando una investigación penal, y aunque sabemos que no lo hace con una intención dañina, pues el desconocimiento y la negligencia también afectan, ¿cierto, Yoconda? Así es, así es. No quisiera que te vayas sin hacer una especie de ejercicio mental que siempre le pido a mis invitados, y tiene que ver, Yoconda, con esa Yoconda que se graduó hace tantísimos años, ¿ok? Piensa en ella, piensa en esa joven abogada con su título, llena de sueños, llena de ideas, llena de esperanzas y de proyectos. Y esta mujer que está el día de hoy por llevar a cabo otra jornada exitosa. ¿Qué le dirías a esa muchacha que está allá en base a toda la experiencia que has recorrido en tantos años de ejercicio profesional? Mírate pues. ¿A dónde has llegado? No, mira, te comento, Cristina, yo desde niña siempre soñé con ser abogado o ser comunicadora social. Vengo de una familia bien humilde, un papá policía, antigua PTJ, y una mamá ama de casa, y yo siempre soñé con ser abogado o ser comunicadora social. Y fíjate algo irónico, ¿no? Que cuando yo hago mi tesis de grado, fue la propuesta mía en mi tesis como abogado, fue la creación de la cátedra de criminalística o la incorporación, o sea, era el estudio del pensum de estudio de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Derecho para incorporar la cátedra de criminalística a nivel de pregrado. Y en efecto... Oye, es una realidad. Pues sí. Y recuerdo que me llamaron para aquel momento para incorporarme en la comisión para evaluar el pensum de estudio. No pude asistir porque estaba en compromisos laborales. Sin embargo, otra gran compañera nuestra, María Ángel García, sí participó en lo que fue la creación del pensum de estudio en la Fermín Toro. Y luego me especialicé como profesora en criminalística en la Fermín Toro también. Y luego, bueno, he sido tutora de muchísimas tesis, tanto a nivel de pregrado como posgrado, pero siempre me fui por esta área, lo que es la criminalística. Nos queda un minutito para hablar justamente de estas jornadas, invitar a la colectividad. En primer lugar, que se sepa que esto no tiene un fin de lucro, sino un fin loable, que es colectar fondos para el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara, que tanto lo necesita. Pues ¿Okay? Sí, señor. Esto va a ser mañana en la Universidad Fermín Toro a partir de las 9 de la mañana, abierto a todo público. Serán 5 ponencias magistrales de 5 personas que hemos pateado la calle criminalística y que sabemos de lo que estamos hablando, y a mí me complace muchísimo que hayamos trabajado juntas en este proyecto. Invita a la ciudadanía a que participe de esto y despídete ya de tu audiencia, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Bueno, efectivamente, el llamado es para toda la comunidad en general, no porque no sean estudiantes o no sean profesionales en el área del derecho, no, todos tenemos que tener estos conocimientos. Entonces el llamado es a las enfermeras, a los médicos, a los psicólogos, a todo la comunidad en general. Estudiantes, ya saben, 50% de descuento al presentar su carnet. Baratísimo, $10 solamente va a invertir usted, y si es estudiante, $5 por tener una mañana llena de conocimientos. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana, para que sigamos adentrándonos al mundo jurídico. Yo soy Cristina Coronado y te deseo que tengas el mejor día posible. El
programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo.